que nos adiestre, que nos capacite, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Se estuve diciendo en la lectura de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Puesto de pie como estás, vamos a leer solamente el versículo 23, entonces tomamos así. Dice así en el nombre de Jesús, dice Reina Valera: mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Poderoso es el Señor. Tomen por cierto, mis hermanos. Poderoso es el Señor. Amén. Gracias. Perdón, mis hermanos. Esta era la nueva traducción, la traducción lenguaje actual, perdón. Entonces decían, ¿de dónde lo está sacando? La unción, mis hermanos. No, perdón, esa es la traducción lenguaje actual. ¿Ok? Estamos tomando en cuenta esa traducción. Lo que tiene Reina Valera dice de la siguiente manera: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Las campanas suenan. Poderoso es el Señor, el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dile, hermano, que pongan en violación y que pongan en silencio su teléfono. Poderoso es el Señor. Está tremendo, mi hermano, está tremendo este paso. Realmente es bien interesante. Realmente es algo asombroso lo que está viviendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no estamos lejos de esta realidad de la que vivimos hoy. ¿A cuántos no nos han vituperado? ¿A cuántos no nos han golpeado? ¿A cuántos no les han levantado falso testimonio? ¿A cuántos no les han dicho tantas cosas como al apóstol Pablo? Yo creo que nadie de aquí a lo mejor ha sufrido lo que él ha sufrido, pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir por el Señor? Hablaba la prédica del día miércoles hablando de la pesca milagrosa. Yo no sé los hermanos que estuvieron aquí. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que había una parte que decía que duela lo que tenga que doler con tal de que Cristo crezca en mí? Y es bien fácil decirlo, hermano. Es bien fácil decir, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo me siento, me identifico con él. No, ¿por qué me viniste? Y es bien fácil decir eso, pero yo les decía, todo el mundo levanta la mano, hermano, cuando dicen, a ver, yo soy evangelista. No, yo quiero ser pastor. Y todos quieren ser evangelistas, hermano. Todos. Porque es bien bonito, hermano. Parece fácil ser evangelista. Voy, me presento a la iglesia, predico, le alboroto el gallinero al pastor y después ahí te ves. Y muchos tienen esa idea, que es para que los vean, que predican bonito. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero ser evangelista, mi hermano, era lo que vivió el apóstol Pablo. ¿Qué estaba viviendo? Lo medio mataron, lo apedrearon, lo encarcelaron. ¿Y todo por qué? Por amor de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser de ti, hermano, cuando te acusan injustamente por X causa? Y entonces entra una desesperación, de repente entra una impotencia por quererte defender o por gritarle al mundo que no es cierto, pero sin embargo te acusan y vives el veredicto. Al apóstol Pablo lo metieron a la cárcel. Es bien bonito andar leyendo que andaba con Silas y que de repente ya estudiamos que tenía un cepo, y el cepo era doloroso, mi hermano. Un cepo, decíamos, es como una tabla donde tenían los pies metidos. Entonces el tenerlos levantados era cansancio y no los podía, porque los tenía ahora sí que metidos ahí. Más aparte, yo no sé si era tiempo de frío, yo no sé si era tiempo de calor, yo no sé si estaba cómodo, no estaba cómodo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, cuando estamos en circunstancias difíciles? Por lo que sea, consecuencias de tus actos o simple y sencillamente porque estás predicando el evangelio y el enemigo de nuestras almas te está llevando a la contraria. Te quiere poner un obstáculo
para que tú dejes de predicar el evangelio. En esos aspectos, mi hermano, ya no quieren ser evangelistas, ya no quieren ser como Pablo. Ya no quieren ser como Pablo cuando fue apedreado. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Entonces, muchas veces actuamos de esa manera. Una vez que nos convertimos al Señor, Pablo encarcelaba, golpeaba, yo no sé qué tanto le hacía a los siervos de Dios. Hasta que llegó un día que el que nos defiende le hizo frente y le hizo: Pablo, ¿por qué me persigues? Todos aquellos que se enfrentan contra nosotros, mi hermano, no tienen en cuenta eso, ellos se enciegan, piensan, como decía el primer canto, que en sus fuerzas nos pueden hacer la contra. Pero si nosotros vivimos sujetos al Señor y lo dejamos, Él un día va a hacer frente a la situación que estás viviendo en estos días. Si es una persona, si son varios, no dudes que un día les dirá: ¿por qué me persigues? ¿Por qué atacas a mis hijos? Sin embargo, el punto que quiero resaltar es que Pablo, a pesar de todo, mi hermano, él seguía. Iba de sinagoga en sinagoga. Le predicaba a los gentiles a los cuales estaba enviado y también a los judíos. Pablo tenía suficientes argumentos porque era un erudito de la escritura, una persona sabia de la Torá. Él sabía el Pentateuco, yo creo que es derecho y al revés. Yo creo que sabía toda la ley de los profetas. Podía hablar, sabía de qué hablaba. Por eso le podía hablar a los judíos. En estos tiempos, mi hermano, hay cristianos que tienen ideas fariseas y que tienen actitudes fariseas como los de aquel tiempo. Judíos celosos, que en vez de que se gocen porque la casa de Dios está llena, se llenan de celos. Mi pregunta es: ¿habrá cristianos celosos? Entonces ahí vamos a analizar, si nos separamos, cristianos y luego celosos, nos damos cuenta que son dos términos totalmente contrarios. Una cosa es ser un cristiano y los celos. La palabra dice que los celos no son de Dios. Entonces, ¿cómo es que hay cristianos celosos en estos tiempos? ¿Cómo es que se han logrado fusionar las dos cosas? ¿Cómo es que sucedió eso? El cristiano celoso no existe. Porque el cristiano es libre de todas esas cosas. Pablo tenía un celo, pero wow, por su Dios. Hasta que un día el Señor le interesó y le dijo: no es para allá, es para acá. Y empezó a caminar ahora con el maestro. Y a mí me sorprende cómo es que después que lo atacaba, cómo es que después que blasfemaba en contra de él, ahora lo defiende, y lo defiende a capa y espada. Eso es impresionante. ¿Cómo ha sido nuestra vida cuando nosotros nos convertimos y ahora caminamos con el maestro? ¿También lo defendemos a capa y espada? ¿O nos da vergüenza predicarlo en la escuela? ¿O nos da vergüenza predicarlo en el trabajo? ¿O nos da vergüenza predicarlo en la calle? ¿O nos da vergüenza que nos escuchen, que vean y que sientan, escuchen que estamos escuchando alabanzas a Dios? Que no escuchamos reggaetón. Y ahí está otro término, el reggaetón cristiano. Pero bueno, es otro tema. Sí, es otro tema. Que ven que no escuchamos lo mismo que los demás escuchan, que no nos dirigimos como los demás se dirigen, que no hablamos como los demás hablan, que no vivimos como los demás viven. Que digan que estamos locos porque somos peregrinos, como decía Cando, ahorita un día va a volver nuestro Dios. Y esperamos por lo mientras. ¿Cómo es, hermano? Tenemos con nosotros, algunas veces cuando éramos pequeños, mi hermano, nosotros a lo mejor tratábamos de imitar un superhéroe. El Santo, Blue Demon, Superman, el Wolverine, alguien por el estilo, no lo sé. Ahora por lo menos intentamos imitar a alguno de los siervos del Señor. O aún más, nivel Dios, intentamos imitar al Maestro. Poderoso es el Señor. Dice la traducción lenguaje actual, voy a volver a repetir este versículo. Versículo 23: mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. En pleno 2024, mi hermano, puede haber personas que no conocen
conozcan de Dios. Saben que Chuchito, el que está crucificado en las iglesias populares, pueden escuchar acerca de muchas cosas, pero no conocen a Jesús de Nazaret, el Maestro. El que dejó la cruz, como decía el canto, ya no está crucificado, dejó la cruz. Pero aún más que eso, ¿sabes? A mí que me llena de gozo, lo hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, cuando íbamos al idioma original. ¿Se acuerdan que hay una palabra que nos decía que nosotros vamos a morir, que vamos a ser sepultados, pero que no nos va a dejar en el sepulcro? Oh, hermano, es una razón de gozo, es una razón en la que debería de arder mi fe. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir un día. Pero así como Él dejó esa tumba vacía, un día nuestras tumbas, si es que nos toca dormir antes de que Él venga, vamos a ser levantados, vamos a dejar esas tumbas vacías. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en estos tiempos, mi hermano, cuando tenemos la oportunidad de predicar, predicamos todo. A ver, hermano, voy a contar mi testimonio. Empezamos a contar nuestras aventuras. No estoy diciendo que sea mal contar tu testimonio. Claro que no. Pero si nosotros llevamos 17 capítulos donde lo único que ha hecho la palabra es hacer énfasis por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de Silas, por medio de Bernabé, por medio de Marcos, que los abandonó anteriormente, y ahora por medio de la boca de Pablo, diciendo que en todo momento cuando se predicaba la palabra, cuando había un momento de predicar la palabra, porque Dios ponía el momento, ¿qué hacía? Vamos a hacer oración de fe. ¿Le decían así los apóstoles? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ojalá fuera así de fácil. O peor aún, queremos traerlos a las iglesias, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles algo para que vengan y aquí que el Señor trate. Nada, todo fuera, mi hermano, fuera de lo bíblico. Y nosotros debemos regresar a las sendas antiguas. Debemos regresar a predicar como se predicaba la palabra. El infierno no dejará de ser infierno, hermano. No lo llevamos. ¿Cuántos quieren su milagro? La parte de la pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir la prosperidad? ¿Cuántos quieren? Y empezamos a ofrecer las cosas como si fueran de nosotros. Cuando lo que Cristo hizo en esa cruz fue morir para darnos la salvación. Eso es lo que tenemos que predicar. Tenemos que predicar ¿qué casa de oración? A Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Cristo sangriento. Aleluya. Hablábamos el día miércoles en la pesca milagrosa, hay una convención, hay un evento grande, una campaña, se trata de ganar almas. Él ya las ganó. Él sabe quiénes va a llamar. Pero hablamos que siempre de ese tipo de eventos que dicen ¿cuántos quieren su milagro? ¿Cuántos? La puerta que está angosta la hacemos ancha para que todos entren. El detalle es que muchos, mi hermano, en ese día se van a dar cuenta que el que, entre comillas, nos salvó fue el predicador. Era la responsabilidad de ser un predicador. Eso estaba en los pies de Pablo en ese momento. La oportunidad que muchos de nosotros esperamos de hablar en público, no para que nos vieran a nosotros. No. Porque si de repente llegan a poner la mirada en mí, lo que voy a hacer, no me mires a mí, míralo a Él. Es Él. Él es el que salva. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Pero a veces, pues, ay, qué aburrido, van a hablar del Cristo sangriento. Ay, van a hablar otra vez del Cristo, de Cristo. Ese es el Evangelio, mi hermano. A eso estamos llamados. A predicar el Evangelio. Yo nunca he escuchado, hermano, desde los tiempos, pero no sé, de los predicadores de la Edad Media, no he escuchado a alguien que diga lo que el apóstol Pablo decía, porque las palabras se han suavizado, hemos querido cambiar las tácticas, trayendo mercadotecnia aquí a la iglesia para llenarlas. No se trata de llenarlas, Él ya sabe quiénes son los que va a traer. ¿Para qué quieres una iglesia? ¿Para qué queremos una iglesia que esté llena de chismosos? Una iglesia que esté llena, como decía la pesca milagrosa, allá ve gente de toda esa multitud. ¿Para qué queremos una iglesia llena de chismosos, de peleoneros, argüenderos, de cristianos a medias tintas? Si lo único que van a hacer es problemas y contaminar al pueblo. Que los que el Señor traiga a la iglesia de ustedes, sino que traiga aquí a casa de oración, sean puros que lo aman.
¿Y cómo se logra eso? Por medio del Evangelio. Ay, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo fue a la iglesia mitotera, yo digo, a la iglesia de Corintios, en su primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 9, le dice: no se equivoquen. A ver, ¿quién en una campaña, yo nunca he escuchado eso, que en una campaña evangelística, en una convención les diga: a ver cuántos adúlteros hay aquí, a ver cuántos fornicarios hay aquí? Ay, no digas eso, no estés corrompiendo el Evangelio. No, es el Evangelio. A esos es a los que Dios nos está mandando. ¿Cuántos rateros hay aquí? ¿Cuántos idólatras hay aquí? ¿Cuántos mentirosos? Porque les quiero decir: vengan, Cristo te puede redimir de eso. Cristo te puede quitar las cargas que tienes ahí. Me acaba el hermano Patricio hablando de: venid a mí, los que están cargados y cansados, y en mí y haréis descanso. Llevad mi yugo. Me impactó esa palabra hasta el momento. Porque cuando él empezó a platicar del yugo, sí es cierto, un yugo es como una tabla que está junta. Los dos tienen que ir hacia un lado, pero uno es el líder. ¿Quién crees que es el líder? Según ese versículo bíblico, ¿quién es el líder? Es fácil, él sabe por dónde nos lleva. Tú ni siquiera tienes que ir, ya no tengo internet, ahora ya no está Google Maps, me voy a perder. Ya no está eso, mi hermano. El maestro te va a llevar, y el maestro vaya que conoce en su creación. Él sabe todo. Por eso dice que su yugo es fácil. El detalle es por qué, a pesar de que estamos pegados por un yugo, ¿por qué nosotros queremos ir en un lugar contrario? ¿Por qué nosotros empezamos a justificarnos antes de que él, como decía la pesca milagrosa, él ni siquiera, mi hermano, nos acusa? Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El Señor sabe que somos pecadores y por eso Él viene a nosotros. No nos deja, nunca te ha dejado. Si tú piensas que un día te ha dejado, nunca te ha dejado. Nunca te ha abandonado. ¿Te imaginas la tremenda que estaban pasando ahí en estos tiempos? Y Pablo era el encargado de llevar esa palabra a esas personas, gentiles, griegos y judíos. Judíos simpatizantes y judíos mitoteros. Lo único que querían era hacer borlote. Que donde Pablo se presentaba a predicar, ¿qué es lo que hacían? Alborotaban a los gentiles, a los peleoneros, a los pandilleros, a los choros, a los roqueros. Mira, ese te va a hablar en contra de ti. Ese es cristiano, porque empieza a ir enemigo de nuestras almas. Y empieza a decir: ese te va a decir que ser gay es pecado. Ese te va a decir que la fornicación, lo que haces con tu novia, con tu novio, eso es pecado. Él te va a decir que, y nos esponjan y empiezan ahí, él te va a decir que las riendas las lleva el hombre, y no, tú también eres igual. Y tantas cosas. ¿Y qué hacían? Vamos, y le iban a hacer borlote a Pablo para que dejara de predicar la palabra. Pero aún así, Pablo dice algo bien interesante que a mí me ha animado. Pero yo voy a seguir. Aleluya. Y Pablo sigue. Y es bien interesante porque hablábamos acerca del aerópago, a donde habían llevado a Pablo, y aquí tiene la atención de todo. Ya tiene la atención de todo, mi hermano. Y entonces era el momento que muchos predicadores tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me van a contar que yo he hecho, y hice una iglesia y a otra iglesia. Muchos piensan de esa manera, mi hermano. Es el momento que a lo mejor los que son duros de corazón han sido tocados como el Señor, así como Lidia, que le abrió el corazón para que pudiera aceptar la palabra, como el carcelero de Filipos, que no supo qué hacer, simplemente le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué pregunta tan triste, mi hermano. Qué pregunta tan desesperante. Qué pregunta tan importante. ¿Por qué? Una persona que está buscando la salvación. La grande responsabilidad de todos, porque la gran comisión es para todos, no nada más para el pastor, no nada más para el evangelista, para el misionero, para todos nosotros. ¿Y qué les vamos a decir? Que vengan a hacer una oración de fe. ¿Que quieren aceptar a Cristo en su corazón? Cuando el Evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y toda tu casa. Lo que Pablo predicaba eran las palabras de su maestro, de aquel que lo salvó,
aquel que lo cambió de la terquedad, Sí, amén. de tantas cosas. Ahora las cosas habían cambiado y el que más lo defendía es aquel que en un principio y anteriormente blasfemaba en contra de él. Ahora tiene la oportunidad de pararse en Grecia. Es mejor que las series de la tele, mi hermano. Estaba en Grecia. ¿Sabes lo que quiere decir eso, mi hermano? Estaba en la tierra de los filósofos, ya lo hemos dicho. Estaba en la tierra de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, todos los sabios de ese tiempo. Entonces, si yo hiciera una prédica enfocándome solamente ahí, yo le pondría Jesús contra Sócrates, Aristóteles, contra los filósofos griegos. A los intelectuales eso les va a agradar mucho. Mira, qué interesante título, vamos a ver quién gana. Cuando yo estaba estudiando ese tema, dije, tremendo, Pablo en Atenas, el lugar donde aparentemente estaba el lugar que vio nacer a muchos sabios, la sabiduría del mundo contra la sabiduría celestial. Poderoso es el Señor. Va Pablo y hablábamos que de repente llegamos a una casa. La Virgen de Guadalupe. Sí, bebé. Hasta te habla, sientes que te habla. Soy tu madre. Y muchas veces pasa eso. Cuando lo que deberíamos hacer, bueno, si pasamos y ves un elefante de la India, y luego ves una vaca de allá de no sé dónde, y ves tantos ídolos al Santo Blue Demon, tinieblas a todos, de este lado y de este lado ves a San Martín Caballero, San Martín de esto, Santa Silla, Santo Muro, Santa Computadora, Santa Lucina, a todos los ídolos que te puedas imaginar. ¿Te acuerdas lo que decía aquel historiador, mi hermano? Que decía algo de una manera sarcástica, pero también satírica. Que decía, es más fácil encontrar un ídolo que un hombre. Imagínate cuántos ídolos había allá en Grecia. Hablando de un contemporáneo de esos tiempos. Pablo viendo, examinando, ¿no? Son idólatras más no poder. El celo ardía dentro de él porque amaba a su Dios. A los que amamos a Dios, el celo arde dentro de nosotros. La pregunta es, ¿tenemos el dominio propio para dejarlo ahí, mi hermano? Porque son personas que no saben, son personas a las que les vamos a exponer el Evangelio. ¿Qué saben ellos de quién es el ídolo que están? Ellos no saben nada de eso. Ellos piensan que los ayuda. Ellos piensan que es milagroso. Ellos piensan tantas cosas. ¿Qué hacemos cuando llega esa oportunidad, mi hermano? Entras a la casa de tu vecino, de quien sea de tu familia, y vienen a todos los santos que te puedas imaginar. Y tú llegas, santo, puro, hasta con tus alitas ya saliéndote. ¿Por qué tienes eso allí, tía? No, que yo... Y empezamos a hablarnos la barba de esa manera. ¿Será la manera correcta? ¿Tenemos el poder o no tenemos el poder, mis hermanos? Entonces, ¿cómo es que nos incomoda un ídolo? El apóstol Pablo dijo, un ídolo nada es, entonces ¿para qué les hacemos caso? Da tristeza, hierve la sangre cuando ven que le están dando la adoración y la alabanza a una imagen tallada en madera o de yeso. Pero ahí está el reto. Lo único, ¿de qué sirve, mi hermano? Mira, es que te jalan las patas, chupi, tía, porque mira lo que tienes allí. Ahí está ese. Con ese, por eso, tía. Checa un clavo de aceite. Y de repente, ya les he dicho que sabe horrible el aceite, mis hermanos. Yo también me vomitaría. Pero ¿qué piensan en estos tiempos? Que son demonios. ¡Tíralo, hermano! ¡Tíralo! ¡Sáquelo! Ya hasta que vomita todo blanco. Yo no sé qué es. Suena feo. Yo no sé quién se haya comido. Eso es lo que tenían ustedes. Estaban haciendo brujería. Y así hay muchos que engañan al pueblo. Yo te puedo decir que me lo tomo, me vomito, hermano, sabe bien feo. Y no sé, no son demonios. ¿Qué hacemos, mi hermano, cuando llegamos a esa oportunidad? ¿Qué les decimos? Le empezamos a echar la culpa, ay, lo que está ahí es lo que le está pasando. No, es que necesitan a Cristo, necesitan la luz en sus casas, necesitan aceptar y saber del sacrificio que hizo Él para darles el regalo a todos, y que lo difícil ya lo hizo Él. ¿Qué hacemos, hermano? Nos esponjamos y empezamos a darnos las de que somos bien santos.
Aprendamos del apóstol Pablo y seamos sabios, mi hermano. A ver, hijo, aquí está idolatría más no poder. Pero bueno, tía tiene que tirar eso. Ay, sí, mijito, tía tire todos sus monos, todos sus muñecos, y los tiran. Hermano, mientras no caigan de aquí del corazón, seguirá siendo lo mismo. Porque eso nada, no son nada. La idolatría se lleva aquí en el corazón. ¿Por qué? Puedes idolatrar a tu padre y a tu madre. Puedes idolatrar a tus hijos. Puedes idolatrar a tu esposo, a tu esposa. Mientras la idolatría no salga de aquí, todo seguirá siendo igual, mi hermano. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué sigue eso ahí en esa casa donde estás yendo a predicar? ¿Por qué sigue eso en la iglesia? ¿Por qué los hermanos siguen teniendo esa perspectiva de los ídolos y se supone que no son nada? Porque tienen residuos en el corazón. Hay residuos ahí. ¿Sabes qué es lo único que puede derribarlos de una vez por todas? La palabra de Dios. Nada más. Lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios. Pablo lo sabía. Entonces dice, de repente ve la oportunidad. Siempre ese observador, yo les digo, vayan, observen, escuchen todo lo que les dicen. Dios les va a permitir saber el momento cuando les suelten el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué? Dunamis. Dunamis es la palabra griega que se usa para esto. Tiene, aparte del significado de poder, quiere decir dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Explota y derriba todo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita para el que le cree. Pablo sabía eso. Pablo tenía todo. Él sabía que estuvo escuchando, estuvo así viendo, observando, fue observador, fue sabio, inteligente. Y de repente se encuentra con una imagen al Dios no conocido. ¿Qué dice Pablo? De aquí. Gracias, Señor. Esto es lo que voy a usar para lanzarles el mensaje del evangelio. Pasando y mirando vuestros santuarios, está escrito, objetos de culto, como explica la referencia que enseguida hace a obras de arte, pero consagradas a cierta religión. O simplemente a sus supersticiones. Dice Pablo, allí un altar al Dios no conocido. Probablemente para conmemorar alguna intervención divina que ellos no pudieron atribuir a una deidad conocida alguna. ¿Por qué? Porque está San Martín Caballero que protege los negocios, no sé qué he escuchado. San Juditas Moneo cuida a los rateros y a los que activan. Ellos dicen eso, ¿no? Pero de repente se encontraron con algo, mi hermano. Tal vez ellos de alguna manera escucharon algo de la salvación y dicen, ¿y quién se lo vamos a atribuir? Yo no lo sé, a lo mejor algo por el estilo, ¿no? Al Dios no conocido. Ese es el que nos ayuda en esta situación. Porque ve con Lupita, te va a ayudar con esto. Ve con esto, te va, pon al morenito de cabeza, vas a conseguir novio. ¿Verdad? Le atribuyen todo, o sea, un poder, una deidad a algo, pero aquí no le encontraron nadie. Le pusieron el Dios no conocido. Poderoso es el Señor. Escritores griegos, mi hermano, atestiguan que había este tipo de altares. O sea que no, muchos pueden decir, a ver, no es cierto, la Biblia dice cada cosa que yo no lo creo. No. Hay registros, mi hermano, que dicen que en verdad sí existieron estos altares y le dan. Ahora sí que confirman lo que dice la palabra. Porque la palabra no habla mentiras. Y de hecho hábilmente se aprovecha el apóstol al principio. Como texto fundamental, mi hermano, tomándolo como evidencia de aquella falta de percepción religiosa en virtud de una luz mejor que él poseía. O sea, Pablo. Como Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Que decía que tenía un espíritu superior a los demás. ¿Por qué? Eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Donde trabajamos, tal vez somos superiores en algún aspecto. No lo habías pensado, tal vez. O sea, a lo mejor tú tienes una facilidad de algo, tienes gracia. ¿De quién? De aquel que la da.
Se te abren puertas, tienes facilidad con... No lo sé, tantas cosas. Pablo poseía algo que no tenían los demás, ni los filósofos ni los sabios. Y Pablo estaba preparado para defender la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender la palabra de Dios? O nos preguntan, permítame tantito, venga, ¿por qué no vamos a la iglesia para que hable con mi pastor? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿O somos de los que ya no sabemos, ya predicamos el versículo que no sabemos y de repente ya nos perdimos y entonces, ya sé, voy a contar mi testimonio? Mire, yo era marihuana, era borracho, le pegaba a mi esposa, robaba. Vamos a hablar de Génesis y terminamos hablando de Géminis. Poderosos del Señor. Es fácil, el yugo es fácil, ya tenemos la palabra de Dios, hermano. Solamente hay que seguirla. Pero no, les queremos cómo el Señor me levantó. Imagínate a Pablo que en esta oportunidad, en el Areópago, ya sabiendo que les empezara a hablar de su testimonio. Que te digo, no es malo que prediques tu testimonio, no es malo que hables tu testimonio. Pero primero en orden, primero el Evangelio, primero las palabras de Él. Y si Él te dice, háblales de lo que acabas de hablar, pero ahora con tu propia vida, todo cambiará. Tendrá impacto tu testimonio. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, esto quiere decir al Dios no conocido, a este os anuncio yo. Esto no es como alguno de los discursos anteriores, mi hermano, salvo que Pablo pronunció, el que pronunció Pablo, ¿te acuerdas de la Iconia? Tocamos ese tema, que está en el capítulo 14, en el versículo 15 al 17. Su tema no es, hermano, tampoco como el de la sinagoga, es un tema normal y común para predicarlo en cualquier altar, en cualquier sinagoga. El poderío de Jesús no era algo que ellos no conocían, porque si lo presentaba de esa manera, tal vez no prestaran atención, sino que usó el título que ellos le daban y Pablo les dijo, ese Dios desconocido es el que yo te presento, ese es el Dios vivo. ¿Cuántos nombres no tiene nuestro Dios? Tiene muchos y lo podemos identificar por todo eso. ¿A poco no? Un Dios vivo que está en oposición al politeísmo materialista. Esto quiere decir que está en oposición a los que tienen muchos dioses, como ciertas religiones populares. Aquí solamente tenemos un Dios. Pablo solamente iba a hablar exclusivamente de ese Dios, que no necesita ayuda de nadie, que ya lo hizo todo, ya lo había hecho todo. Lo único que tenía que hacer es exponerle lo que Jesús hizo. ¿Crees que lo iban a aceptar, mi hermano? No creo. Porque va en contra de todo lo que en este mundo hay, de todo lo que se pueden imaginar. Si Diosito les deja hacer lo que quieran, es un Dios alcahuete, que solamente le dices, como en la lámpara maravillosa, las sopas, es el genio, pero quieres que te cumplamos. Muchos tienen a Dios en ese aspecto. Muchos piensan que Dios es así y que tiene que hacer lo que nosotros decimos porque lo declaramos, lo decretamos. Y Dios dice, ay, ya dieron las palabras mágicas, tengo que hacerlo. Se les olvida que nuestro Dios es soberano. Bien. ¿Y sabes por qué menciono la soberanía de Dios? Porque hay descanso, hermano. Eso quiere decir que si nuestro Dios es soberano, no hay otro Dios como Él. Nadie le dice qué hacer. Hay descanso, hermano. Ven que mi Dios es todopoderoso y que lo que dice mi Dios, eso se hace. Que lo que dice mi Dios que es. Porque Él es el único Dios. ¿Te has dado cuenta que ninguno de los otros dioses de las otras religiones tiene algo parecido como de que nuestro Dios dice que la luz sea y es la luz, fue la luz? Solamente nuestro Dios. ¿Te has dado cuenta que no hablan de la verdad como nuestro Dios? Yo decía, puedes ir a la biblioteca, te vas a encontrar una filita, un pasillo lleno. La verdad
por merengano, la verdad por... Y tanto, y Cristo fue bien práctico, yo soy la verdad. Ningún Dios de las otras religiones dijo algo siquiera semejante. Solamente Dios, que es la verdad. Poderoso es el Señor. Aleluya. Que tantas cosas no había en Grecia, mi hermano. Un politeísmo materialista. Esto es, mi hermano, de una manera más concreta, es la creencia religiosa en varios dioses o seres divinos diferentes. Pero también había otra ola, mi hermano. Esto era el panteísmo de Grecia. El panteísmo es un sistema de creencias que sostiene que Dios es todo lo existente. ¿Has escuchado eso? No, pues es que Dios es todo. Dios está en todas partes. Es que Dios es el universo. Es que Dios es esa bocina. Es que Dios es la banca donde está sentado. Eso es el panteísmo. Y de repente dices, pero es que sí. No, mi hermano. Dios es más que todo eso. Eso es poquito. Es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. Dios es todo. Ay, hermano, pues es que me quieres hablar de Dios y Dios está en todas partes. Y de ahí ya se nos acaba la cuerda, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Si Dios está en todas partes ya chafeamos. Cuando podemos continuarle. No es cierto. Bueno, sí es cierto, Dios está en todas partes, pero no está con todos. Y eso es verdad. Dios no está con los satanistas que están haciendo culto en este momento. Dios no está con los adoradores de la muerte. Dios no está con los santeros. Dios prometió que estaría solamente con su pueblo. ¿A poco no? ¿Y qué dijo él? Como esta casa. Porque mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Tiene una función. No es cueva de ladrones. Pero hermanos, póngansela de pueblita porque no han dado, Y me tengo que comprar lo que sea. Cueva de ladrones. A ver, hermano, voy a ir a su casa, mire. Y empezamos a torcer la palabra. Ya no damos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué tantas cosas encierran solamente en esto que Pablo está por hacer, que Pablo está haciendo, que ya lo había pasado? Tenemos que mencionarlo porque es parte de. Nos podemos encontrar con circunstancias en las que podamos predicar el Evangelio, que debamos de predicar el Evangelio, pero a final de cuentas, ¿qué vamos a predicar? Poderoso es el Señor. Tampoco, mi hermano, se puede presentar esto del Dios vivo, todas esas especulaciones de los dioses de Grecia, de una manera tan profunda, porque al final de cuentas todo era nada. ¿Qué podemos hablar de eso? Pero sí era un anuncio autorizado. Era como un anuncio de que, a ver, yo te puedo hablar de Afrodita, te puedo hablar de este, pero ¿quién va a hablar del Dios no conocido? Solamente los que conocen a ese Dios que es desconocido para todos. Y Pablo era esa persona. Nosotros podemos ser esas personas, mi hermano, que podamos hablar. Entonces, viendo algo así es como un anuncio de que, bueno, ahora sí podré hablar del Dios que ellos no conocen y predicarles la verdad. ¿Sabes por qué? Era como un anuncio de un Dios que ellos sabían que hacía algo y que ellos buscaban a tientas. Aunque no tenía nombre y sin nombrar, tampoco era como un Salvador mismo. Pero Pablo tenía la tarea, tenemos la tarea de devolverle el carácter y el poder, la importancia a ese Dios que para ellos sea desconocido, pero que es conocido para nosotros. ¿Cuántos aceptan ese reto? ¿Cuántos? Yo no sé cómo todos tenemos diferentes maneras de predicar y gloria a Dios, ¿no? Pero ¿cuántos aceptan ese reto de que de hoy en adelante no voy a hablar de otra cosa, sino de lo que es la Escritura? Voy a ser bíblico, más no poder. Voy a ser fiel a la Escritura. Amén. Romanos 2:14, por ejemplo, Reina Valera dice de esta manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, la ley son ley para sí mismos.
Ellos dicen si está bien o está mal. Ellos se autorizan o ellos mismos se restringen. No, ya no voy a tomar. No voy a tomar 3 meses. Y híjole, se me olvidó que ya venía diciembre. Diosito, mira, voy a hacer una pauta aquí. Pero ya cuando pase esa pauta, otra vez. Otro mes le agrego. Ellos ponen sus reglas. Aprobado. Dice el versículo 15 de Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme ¿a qué? A mi evangelio. ¿De quién es el evangelio? De Dios Todopoderoso. Qué delicado, ¿verdad? Es predicar la palabra. Bueno, más bien, qué delicado es no predicar la palabra. Por ejemplo, otra parte dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, Reina Valera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué hacían los griegos? ¿Por qué no adoraban lo que no sabían? Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Pero cómo? Si los judíos fueron los que crucificaron al maestro. ¿Se referirá a eso? No, porque de los judíos nació el Hijo de Dios. Jesucristo. Jesús, hay muchos, mi hermano. Yo conozco a Jesús Vega, a Jesús Pérez. Yo conozco muchos Jesús, mi pastor, Jesús Olivares, Pastor Chuy Olivares. Pero solamente hay un Jesús de Nazaret. Amén. Poderoso es el Señor. Versículo 24, de ahí mismo de Juan 4. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. ¿Por qué menciono esto? Esto es lo que Pablo les estaba predicando acerca de ese Dios desconocido. A ver, háblanos del Dios desconocido. Ese Dios se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Nació de los judíos y lo crucificaron. Decían, ya está muerto. No. Es que ahí está el poder. Que ya no está en la cruz, que murió como nosotros vamos a morir, pero que nos promete que nos va a levantar del sepulcro y nos va a llevar un día a casa, un día a la eternidad, a las moradas que Él fue a preparar. Ay, ¿a poco? Sí. Pero no solamente son palabras, Dios va a acompañar a su palabra con lo que tenga que acompañarla. Tranquilidad, paz y tantísimas cosas que la gente está necesitando. Sanidad para ella, sanidad física, pero también sanidad del alma. Tú podrás ir a sanarte en una herida, algún malestar al doctor, pero ve, sana tu alma. Decía un científico muy famoso, Luis Pasteur. Luis Pasteur fue famoso porque él fue el que inventó la vacuna antirrábica. ¿Tú sabes que Luis Pasteur, ese francés, era cristiano? Y una vez dijo, reto a todos los médicos que operen el alma, a ver si la encuentran. Y cuando la encuentren, ojalá que sea el alma de su mamá, a ver si son capaces de cortarla en pedacitos para ver qué tiene, para ver qué hay. Y es verdad, hermano. Solamente hay alguien que puede tratar el alma, los males del alma, las enfermedades del alma y las necesidades del alma. Ese es el Creador. ¿Has escuchado hablar del vacío del mundo? ¿Por qué te menciono esto? Porque son los temas del mundo. Grecia está simbolizando el mundo. Por eso te decía que era Sócrates, Platón y Aristóteles contra Jesús. Lo que ellos pueden hacer y lo que el maestro puede hacer. ¿Por qué te menciono eso? Muchos mencionan el vacío. Es que ya tengo dinero, ya me compré una moto, ya me compré esto, lo otro, tengo todo, pero algo me falta, tengo necesidad. ¿Qué es? Es hambre y sed de Dios.
de su Creador. El mismo alma les dice: tengo hambre de mi Creador, tengo sed de mi Creador. Está enfermo, tal vez tenga lepra espiritual, no lo sé. Solamente hay uno que la sana. Solamente hay alguien que tiene la solución. Solamente hay alguien que es la medicina para eso. ¿Quién es? Su nombre es Jesús de Nazaret. Poderoso es el Señor. Versículo 25 del mismo del Evangelio de Juan. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Yo voy a ayunar una semana para que Dios, como si nuestro ayuno le ayudara a Dios, como si Dios necesitara de los ayunos. No estoy diciendo que el ayuno sea malo, claro. Pero a veces el ayuno se lleva a cabo como si eso fuera un rito. Somos ritualistas. El ser humano es ritualista por naturaleza. Siempre piensa que le quiere ayudar a Dios. Cuando estudiamos el tema del ayuno, mis hermanos, ¿se acuerdan de cómo lo hacían los incas? ¿Cómo lo hacían los aztecas? Todas las civilizaciones de aquel tiempo. ¿Qué? Ayunaban, hacían cierto tipo de ritos. ¿Para qué? Para que se calmara la deidad. Muchos piensan que con un ayuno Dios se calma. Dios es una ofensa, mi hermano. Estamos distorsionando la imagen del Dios Altísimo. Porque si nuestro Dios quisiera, de la misma manera que hizo con Sodoma y con Gomorra, caerá fuego del cielo y nos destruiría. Pero todos nos dicen: es que tu Dios es castigador. Y empiezan todas las controversias. ¿Estamos preparados para defender a nuestro Dios, para defender la verdad del Evangelio ante todas esas circunstancias? Porque Pablo se iba a enfrentar a muchas cosas. Versículo 25. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Cuando prediquemos la palabra de Dios, tengamos esa oportunidad de presentar al Dios desconocido para ellos, digámosle estas palabras del Evangelio de Juan. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, aquí está respaldando estos versículos, la misma palabra respalda. Entonces dice: los filósofos más profundos de Grecia no podían concebir ninguna distinción verdadera entre Dios y el universo. Para ellos era lo mismo, al contrario, iban de la mano. No se podían separar. Si los separabas ya no podían entender. Porque Dios le abre el entendimiento a quien Él quiere. Hay personas que van a venir a ti solamente para contender contigo, mi hermano. Solamente para hacerte enojar, para hacerte rabiar. Hay personas que, ya lo vimos capítulos atrás, que dice: Señor, ahí no prediques. Síguete. Habrá personas a las que no les vas a predicar, hermano, porque si no son dignos de querer saber la verdad, no merecen conocer la verdad. Lo hemos dicho aquí muchas veces, que Dios, su palabra, es algo tan valioso para nosotros. No es algo tan valioso, es todo, mi hermano, para nosotros. Y al menos yo no voy a permitir que menosprecien las perlas que Dios me dio, ni estoy dispuesto a darle las perlas a los puercos. No estoy dispuesto a darle las perlas a los perros, porque se van a voltear y me van a atacar. Hay muchos a los que no les vas a predicar, ni deberás a predicarles el Evangelio, porque no lo van a recibir. Al contrario, tú les llevas un bien, y como ese bien altera a sus demonios, te van a querer destrozar, como ha pasado con Pablo. Pablo iba a las sinagogas para predicarle las buenas nuevas, que era compartirles lo que él tenía, lo que él había sentido, lo que Dios había hecho por medio de él, por medio de su palabra. ¿Y qué hacían? Lo querían linchar, lo medio mataron. ¿Qué te cuento? Poderoso es el Señor. Amén. Oh Señor mío, todo lo que hay, como sea, Señor del cielo y de la tierra. Hay que tener en libre y absoluta sujeción, mi hermano, todas las obras de la mano de Dios, presidiendo augusta majestad sobre ellas. ¿Cómo le podemos atribuir eso a Dios si no es mediante eso, la majestuosidad de nuestro Dios? Yo creo que me podría pasar toda la vida hablando de los atributos de Dios y no me alcanzarían. ¿Te imaginas cuántos sermones se están levantando en este día hasta ahora, mi hermano? Miles, tal vez millones de sermones, todos hablando de un solo Dios. Y ni aún así, entre todos, hablando de Dios, terminaremos de hablar la grandeza de nuestro Dios. Es el Dios desconocido para todos.
Poderoso es el Señor. Cuán distinto es este principio de la creencia de que todas las criaturas están sujetas a una fuerza ciega o a la fatalidad. Nos vamos a morir tarde o temprano. Ya, se acabó todo. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá. Pero vendrá el juicio. Hay que avisarles a todos los que están allá que va a haber un juicio. Creyentes y no creyentes, estaremos un día delante del trono de Dios. Nuestro Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Este pensamiento es bien familiar, hermano, ¿verdad? Y es bien familiar para los oídos de los judíos. Tan elemental en estos días para los cristianos. Serviría para definir con más certeza a los oyentes paganos la espiritualidad de aquel Dios vivo y personal que les está anunciando Pablo. Que nuestro Dios, que ese Dios desconocido, no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde habita el Señor de los ejércitos? Es el templo en el que Él habita, un templo que Él mismo hizo. Poderoso es el Señor. Dice también el apóstol Pablo, ni es honrado con manos de hombres. No necesita de nada, no está necesitado de algo que tú le puedas dar. Aunque este pensamiento ya no nos es tan familiar, porque en estos días se ha distorsionado tanto el Evangelio, le hemos metido tantas cosas, aún desde los tiempos más primitivos del Antiguo Testamento, mis hermanos. Esto realmente sigue siendo una verdad poderosa, que habla solamente del Dios desconocido para muchos. Dios era desconocido para mí antes de que yo viniera, hermano. Yo tenía mi imagen de Dios, tenía a mi Dios hecho por mí y hacía lo que yo quería. Y ya cuando le daba chance, pues le daba a su lugar. Lo pongo ahí porque ya abusé. Poderoso es nuestro Señor. Continúa diciendo el apóstol Pablo, Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Él es el dador de todo seguramente. Y no depende de los que reciben. Pero muchos piensan que Dios depende de los que están ahí, hermano, recibiendo. Es como Chente, mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo seguiré cantando. Mientras ustedes no dejen, yo seguiré estando con ustedes. No, mi hermano, con nosotros. Y sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué no alabar a un Dios así? ¿Por qué no darle una ofrenda de palmas? No descansas, no te sientes seguro, no te sientes bien con un Dios así que no necesita de ti. Que amaneces enfermo. No voy a ir a la iglesia. Pero es domingo. No voy a ir a la iglesia, me siento mal. Es que está bien lejos. Y vives aquí a 3 cuadras, 4 cuadras. Es que no tengo para la gasolina. Y vives aquí a la vuelta. Y tantísimas cosas, mi hermano. ¿No sientes tú en un Dios así todopoderoso que no necesita de ti? ¿Te imaginas si Dios dependiera de nuestras fuerzas, de nuestro ánimo, de nuestra emoción? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Bueno, vamos a la semana que viene. Híjole, hermano. Poderoso es el Señor. Regresemos al versículo 26 de Hechos 17:26. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía de vivir. Si tú algún día te has preguntado por qué eres mexicano, mi hermano, te da la respuesta. Es que a mí también me trajeron de Escocia, ¿no? Como que tengo, no es mi porterreo. Yo se me hace que no soy mexicano, pero no sé qué. De seguro viene la conquista. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra.
creyendo con la enseñanza del Antiguo Testamento, que en la sangre está la vida. Poderoso es el Señor. El apóstol ve que es una corriente de vida de toda raza humana. ¿Y a poco no allí en Grecia ahí estaba todo tipo de personas? Pues era la ciudad del momento, mi hermano. Todos querían ir a Grecia porque ahí estaban los filósofos, aunque dice que también en el tiempo cuando Pablo estaba ahí ya no era tan famosa como antes, pero seguía teniendo la fama. Muchas personas querían ir ahí. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Versículo 27. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Pero hay muchos, hermano, y esto es triste. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero dicen que Dios está lejos de ellos. Hay muchos que tienen esa idea, y no me preocuparía por una persona del mundo, porque no conocen a Dios, no saben de Dios, no conocen mucho de su palabra. Pero esas palabras en boca de un cristiano, de gente que viene a la iglesia, es que Dios ya me abandonó. Es que es delicado, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está pasando algo. Dios, más que juzgarte y mandarte al infierno, sacarte, volverte a meter y sacarte. No, hermano. Dios viene a ti para darte lo que necesitas. Lo que necesitas, no lo que quieres. Lo que quieres a veces no es lo mejor para ti, sino lo que necesitas. Tienes una enfermedad, Señor, sáname. Pero Dios te da la salvación, como lo hizo en los milagros. Antes de hacer el milagro, antes de sacar antes de mostrar su grande poder, ¿qué les daba? La salvación. ¿Qué nos está queriendo decir? Que es mejor que tengamos la salvación que ir al infierno rico o sano. Poderoso es el Señor. Dios no está lejos de nosotros, está más cerca de lo que creemos. Y más cuando tú conoces el sacrificio y sabes qué es lo que pasó con la muerte de Cristo. Cuando Él entregó el Espíritu, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora te corresponde a ti. Ya no es que le hayas cogido a fulano, a merenganito, a Pepito, a Pepita, a Juanita. Ya no escogió al pueblo de Dios, a los israelitas. Ahora te corresponde a ti, hermano, venir cuando tú quieres y si quieras. Porque si vienes o no vienes, si venimos o no venimos, Él sigue siendo Dios. Si no quieres tú, Él va a llamar a alguien más. No, es que si no predico yo, esa iglesia se va a venir abajo. No, yo no canto, yo no baja, no desciende la gloria de Dios. Como aquel cantante que te conté allá en California, mi hermano. Empezó la lluvia, mis hermanos. Iba a empezar apenas el evento. ¿Y qué hacemos? Toda la gente queriendo escuchar la palabra de Dios con la lluvia, ¿saben qué? Vamos a sacarnos la alabanza, vamos de una vez a la palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? Tal vez aquí tienen curiosidad de quién era ese cantante. Era un cantante de la farándula cristiana, cantante famoso, cristiano, que le dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar la alabanza, vamos a la palabra. ¡Oh, no! ¿Qué no ves que toda esta gente que está aquí vino a verme a mí? Yo por eso me reservo a la farándula cristiana. Y los cantos que aquí se cantan en casa de oración, Dios se los ha dado a los de casa de oración, ha inspirado a los de casa de oración. Todos los cantos que hoy cantamos, mis hermanos, la gloria es de Dios, no estoy exaltando a casa de oración. Todos los cantos que hoy cantamos, todos nacieron en casa de oración. Todos son de las casas de oración. Y si tú notaste, están enfocados en exaltarlo a Él, en hablar de Él. Porque si Él nos falta, mi hermano, si Él nos falta, como dice uno de los cantos, en vano es nuestro trabajo. Poderoso es el Señor. Para los que buscasen a Él, ¿a quién? A Dios. Esa es la finalidad, mi hermano. Al predicar el Evangelio, que busquen a Dios, que busquen al Señor. No está lejos de nosotros, pero busquémoslo, porque un día ya no va a estar disponible. Y será triste, mi hermano, y va a ser, híjoles, vaya que deprimente
el que vengan todos corriendo a casa de oración Fuente de Agua Viva, la iglesia donde están ustedes, mi hermano, ansiosos de escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a estar el Espíritu ahí. Van a agarrar la Biblia y ya va a sonar como cualquier otro libro, porque el Espíritu que le da el poder a esa palabra, mi hermano, ya se habrá ausentado de aquí. Eso va a ser más que triste, mi hermano. Y es una profecía que se va a cumplir. Busquemos a Dios mientras lo encontremos. Así prediquemos, digámosles esas palabras a los que están allá afuera. Cuando Dios nos presente esa oportunidad. ¿Cuántas veces muchos quieren entrar, mi hermano, a ciertos lugares con ciertas familias y no pueden? Y de repente Dios te da la oportunidad a ti de entrar a esa familia, de entrar a ese lugar para que le prediques la palabra. ¿Y qué les predicas? Versículo 28. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo que dice uno de los poetas de este país, realmente somos hijos de Dios. Esta frase es tomada de un poema, mi hermano, que se llama Fenómenos, del poeta Araro. Es parte de un poema, pero en realidad cuando lees el poema, nomás una pequeña parte que no significa mucho, pero el apóstol Pablo, sabiendo que esa frase era muy conocida entre los poetas griegos, decide tomarla y ponerla en su discurso. Poderoso es nuestro Señor. Otra traducción dice, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Esta es la primera mitad de la quinta línea, palabra por palabra, del poema del astronómico Arato. Había dicho Araro. Con nacional griego del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, ¿de dónde era? De Damasco. ¿Y Damasco dónde está? Poderoso Señor, pero aquí hablamos que era su predecesor 300 años después. Pablo insinúa el mismo sentimiento que se halla en otros poetas griegos. Todos somos lo mismo, todos somos iguales. Pero cuando Pablo empieza a exaltar el linaje de ser hijos, de la palabra hijos, ¿quién es nuestro Padre? Aparte de digo, hablando humanamente hablando, no celestialmente, no espiritualmente. ¿Quién es el Padre de los que son como nosotros? Exactamente, Abraham. El padre de la fe. ¿Somos hijos de qué? Abraham. De la fe. Porque por la fe hemos creído en aquel que no hemos visto, pero que decidió revelársenos a nosotros para que hoy estemos aquí y seamos salvos. Versículo 29. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro. Les explicamos el Evangelio, les hablamos las buenas nuevas de salvación y después les lanzamos la flecha derecha. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios, de dónde sacaron la imagen del ingeniero ese que está ahí con barba en las imágenes que dicen que es Jesús. ¿De dónde la sacaron? Si aquí la palabra nos está diciendo, ¿y quién vivió en esos tiempos y ni cámaras había? No había celulares, no había redes sociales para que pudiéramos decir, así era Jesús. Ahora van a sacar que de repente, deja que se les ocurra, con la inteligencia IA, cómo debió haber sido Jesús. Y ahí muchos se van a quedar. A nosotros ya nos contaminaron con esa imagen de que ese es Jesús, el del cuadro, que ese es Jesús. Ya no le prendemos veladoras, pero lo vemos. Hay una hermana de Guadalajara que tiene una foto en su perfil de su Facebook y aparece con esa imagen. Yo digo, yo entiendo su afán, su amor del Señor. Y un día yo le dije, bromeando, está ahí así, está la imagen así como este cuadrote así y se ve la cara de él y ella se pone así como que está recostada en él. Yo sé que es su afán, su amor de querer sentir al maestro. Y le digo, hermana, ¿y ese señor que está ahí atrás de usted, quién es? ¿Es su esposo? Ay, hermano, dice, ese señor es... Ay, es que la palabra aquí dice que pues, no hay quien pueda imaginarse cómo es Dios, que no, nadie sabe. Yo pensé que era su esposo, le digo. Poderoso es el Señor. Versículo 30. Durante mucho tiempo perdonó a los que hacían todo eso.
porque no sabían lo que hacían. ¿Alguna vez te han preguntado, mi hermano, rápido, ya vamos a terminar? ¿Alguna vez les han preguntado qué pasó con los aztecas? ¿Si se salvaron o se perdieron? A mí se me han preguntado, oiga, ¿y qué pasó con los incas, con los aztecas, con los toltecas, con los tlaxcaltecas? Ellos que no conocían a Dios, se fueron al infierno, están en el infierno. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso. Yo soy azteca, soy orgulloso de mi sangre, de mi piel de bronce. Invocaban al mismo diablo, se cortaban las manos, la cabeza, mi hermano, las ofrecían a sus dioses. Tremendo, mi hermano, tremendo la comunidad de México, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan. Ordena, ¿te das cuenta de lo que está diciendo esta versión? Ordena. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, de lo que les predicamos. Que les digamos a todos que se arrepientan y que lo obedezcan solamente a Él. Ay, es que si lo obedezco a Él me meto en problemas con Papá Pancho. Es que si lo obedezco a Él me meto en problemas con el pastor, porque el pastor me dijo que no, que eso no era así. ¿Y quién le vas a hacer caso? Tiempos de ignorancia, se llaman eso. Tiempos de ignorancia. Versículo 31. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y no se va a mover. O hacemos un ayuno para que no mueva. Nos unimos todos. Por eso la importancia de entender la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nos unimos todos para algo, Él lo va a hacer. Más si lo decimos en su nombre. Pero ves cómo en ciertas cosas, entendiendo los contextos y estudiando precisamente el contexto de donde está escrita la escritura, no aplica. ¿Aplicará esto para aquí? ¿Dios moverá en la fecha? No, porque Dios es soberano. No necesita de nosotros. Poderoso el Señor. Dios eligió a Jesús para que sea juez de todos. ¿Tenemos que preocuparnos nosotros? Los que no conocen a Jesús, ni han hecho a Jesús su Señor, sí deben de preocuparse. Pero como nosotros, al contrario, más que nuestro amigo, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. No debemos de preocuparnos. ¿Por qué muchos se preocupan entonces? Ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Hay testimonio del mismo Jesús. 32. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo y se burlarán de nosotros. ¡Ay, es la película! ¡Ay, eso no es cierto! No. Mira, ya me hicieron una limpia con un huevo y me empecé a temblar. ¡Ay, pero aquí estoy! Porque otra vez quiero ir. Muchos buscan ese tipo de cosas. Muchos cristianos buscan experiencias. Tienen que sentir algo. Podrá estar la alabanza a todos y ellos no sienten nada. Esto es tan pecado, mi hermano. Por eso no siente nada. No, mi hermano. Tal vez algún día Dios no te permita sentir su gloria y el gozo en la alabanza, porque a pesar de que si tengo ganas, estoy triste, puedo o no puedo, la alabanza no tiene que cesar. Sientas o no sientas, tienes que alabar a Dios. Deberías alabar a Dios. Tenemos que alabar a Dios. ¿Cómo está puesta tu alabanza? ¿Estás bien contento? Estás dance, pero luego cuando estás, ay, el lado de la garganta, hermano, no puedo ministrar. No, en el mundo, con frío, dolor de garganta, pero ahí andábamos echándole y nos esforzábamos. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué no nos esforzamos ahora para nuestro Dios? ¿No sientes nada? Díselo al Señor, pero alábalo. Ese es el verdadero adorador, el que ama en espíritu y el que ama en verdad. Que no depende de su estado de ánimo, sino que, bien o mal, alaba a Dios. De esos anda buscando el Señor, dice su palabra. Ay, pero es que ahí no es, no. Ese lo alaba en todo momento, lo alaba en el camión, lo alaba lavando, lo alaba trapeando, lo alaba trabajando. De todas maneras, él alaba a su Dios. Ya es algo que él trae allí. ¿Por qué? Fue hecho una criatura nueva. Ya lo pasado, ahí se quedó. Él ahora tiene un nuevo sentir, un nuevo pensamiento. Poderoso es el Señor.
Mateo 13:15, Reina Valera, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, le ha echado crema a los tacos como si no, y con los oídos oyen pesadamente. No les gusta escuchar la verdad, ellos quieren escuchar emociones, experiencias, testimonios de que fueron al infierno y regresaron. Y ya leímos, ya estudiamos detalladamente la parábola de Lázaro y el rico. ¿Se van a convertir si alguien viene del más allá? No. Si la palabra no los convierte, mi hermano, no se van a convertir. Vienen un ratito, se emocionan, pero a la primerita que empieza a temblar, se espantan, se van. A la primerita que de repente esté el hermano ahí, no sé qué traer en la lengua, me sacó la lengua. O sea, ni siquiera es el punto, pero ellos lo toman, ven todo lo que no deben de ver y se van. Ofendidos. 33. Pablo salió de ahí. 34. Pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que ya era miembro de la Areópago. Poderoso es el Señor. No todos nos van a seguir, hermano. No todos. Es bien bonito cuando predicamos el Evangelio y muchos creen la palabra, muchos vienen, muchos lo siguen. Pero qué triste es cuando tú te quemas las pestañas y les explicas la verdad para que vengan y tengan la salvación, mi hermano, y todo lo contrario. En los funerales, cuando hemos ministrado, mis hermanos, podemos ver que unos están llorando, recibiendo la palabra de Dios, pero hay quienes ni aún viendo la muerte prestan atención a la palabra de Dios, lo rechazan. Hay muchos que ni en el hecho de la misma muerte aceptan al Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Démosle gracias al Señor por este mensaje. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no has dejado, Señor, de enseñarnos. Tú no has dejado de enseñarnos, Señor, cómo, Señor, predicar tu palabra. Después de todo esto, Señor, igual que Pablo, Señor, hay una batalla que se desata, Señor, contra nosotros. Ayúdanos a vencerla. Ayúdanos a vencer, Señor, esa batalla, Señor, que se desata cada vez que predicamos tu palabra. Porque yo tengo una